El experimento ruso del sueño. En la década de 1940, científicos rusos llevaron a cabo un perturbador experimento en el que mantuvieron a 5 prisioneros políticos y de guerra despiertos durante 15 días utilizando un estimulante gaseoso. Los sujetos fueron encerrados en un ambiente sellado con micrófonos y ventanas gruesas para monitorear su oxígeno y evitar su muerte por las altas concentraciones de gas. El cuarto estaba equipado con libros, cobijas, agua corriente, baño y comida para un mes. Inicialmente, los prisioneros, engañados con la promesa de liberación, mostraron relativa calma en los primeros 5 días, compartiendo experiencias traumáticas. Sin embargo, después de este periodo, la situación se deterioró. Desarrollaron paranoia severa, dejaron de hablar entre ellos y murmuraron en los micrófonos. Surgió la creencia extraña de que podrían ganarse la confianza de sus captores traicionando a sus compañeros, inicialmente atribuido al efecto del gas. Tras 9 días, el primer prisionero comenzó a gritar descontroladamente, destrozando sus cuerdas vocales. Lo sorprendente fue la falta de reacción de los otros, quienes continuaron murmurando. 2 prisioneros no participantes cubrieron las ventanas con excrementos, silenciando los gritos. Después de 3 días sin señales de vida, los investigadores utilizaron el intercomunicador, solo para escuchar la frase calmada, "No queremos ser liberados". Ante el dilema, decidieron abrir la habitación en el día 15. Descubrieron que 4 sujetos seguían vivos, pero habían mutilado sus cuerpos y consumido partes de sí mismos. Durante la extracción, los prisioneros mostraron resistencia violenta, resultando en la muerte de varios soldados. En la lucha, uno se desangró mientras continuaba atacando, revelando resistencia inhumana a la sedación. Después de llevar a 3 sobrevivientes a instalaciones médicas, se descubrió que uno era inmune a los sedantes y otro tenía niveles de oxígeno 3 veces superiores a lo normal. Durante cirugías, expresaron la necesidad de permanecer despiertos. Posteriormente, fueron devueltos a la habitación, enfrentando un destino incierto. Ante la ira de sus superiores militares por el fracaso del experimento, los investigadores consideraron la eutanasia. Sin embargo, el comandante, intrigado, decidió reiniciar el experimento con gas estimulante. Los sujetos resistieron con fuerza durante la conexión al gas, mostrando un esfuerzo sobrehumano para permanecer despiertos. Conectados a un monitor EEG, los sujetos, a pesar de su lucha, finalmente cayeron en un sueño profundo, seguido de muerte cerebral. El último prisionero, quien podía hablar, gritó desesperadamente antes de que le dispararan. Su revelación final antes de morir sugirió que eran la manifestación de la locura en la mente humana. El experimento concluyó con violencia, con un científico asesinando al comandante y a uno de los prisioneros. El último prisionero, atado al camastro, reveló que eran la locura que todos llevan dentro, buscando libertad en los momentos de sueño. El investigador le disparó, y el EEG mostró una línea recta mientras murmuraba débilmente, casi tan libre.